Iglesia Bautista Montejericim presenta con el pastor Freddy Trujillo la vitamina espiritual del día. ¿Qué tal están? Buenos días. Qué bueno para mí estar de nuevo este día con ustedes para compartir un nuevo tiempo devocional. Estoy con la esperanza de que esto de alguna forma va a bendecir en alguna medida su vida espiritual. Así que he comenzado una miniserie hablando sobre los hombres bienaventurados que la Biblia menciona. Ya hemos visto dos, esta mañana vamos a considerar un tercero. Y en el Salmo 32, versículo 1 y 2, si usted está en la posibilidad de abrir su Biblia y leer estos versículos, y si me acompaña en su lectura, dice en este Salmo 32, versículo 1 y 2, es un salmo escrito por el rey David, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Escuche eso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por ese tiempo devocional, rogándote, Señor, que pueda bendecir la vida de más de alguien en este momento. Dirígenos en estos minutos, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. En los dos versículos, el rey David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y en el segundo versículo dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Culpar de iniquidad es hacer a alguien responsable de infringir la palabra de Dios. Hacer a alguien responsable de ofender la santidad de Dios. Y por eso en el versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, eso es transgredir la ley de Dios, transgredir la palabra de Dios. Y en ese sentido todos somos culpables delante de Dios. Ahora, la culpa es un sentimiento que atormenta, por cierto. Cada ser humano, por X o Y razón, ya sea por una causa pues sumamente grave o no tan grave, todos en algún momento hemos experimentado ese sentimiento de culpa y nos hemos dado cuenta lo atormentoso que es ese sentimiento. Cuando somos honestos en cuanto a nuestros actos y actuamos de forma incorrecta, la culpa nos va a perseguir como quiera que sea. Cuando David fue puesto frente a la realidad de su pecado, la culpa lo fulminó. Y ahí tenemos dos salmos que él ha escrito en relación a su pecado y en relación a deshacerse de ese sentimiento de culpa que lo atormentaba. Cuando fue confrontado con su pecado por el profeta Natán, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, David dijo: he pecado, pequé contra Jehová. El pecado debería, en realidad, hermanos, estar causando un profundo sentimiento de culpa, no solo en nosotros como cristianos cuando le fallamos a Dios, pero el pecado debería estar causando un profundo sentimiento de culpa en el ser humano delante de un Dios que, por cierto, nos ha pedido que seamos santos porque Él es santo. Entonces, cuando transgredimos la palabra de Dios, cuando ofendemos la santidad de Dios, esa culpa debería de aflorar en nuestras vidas y eso debería de hacernos buscar el perdón de Dios por nuestros pecados. Ahora, solo cuando experimentamos esa culpa vamos a buscar ser perdonados y escapar de ese sentimiento que nos persigue. Ahora, no fue sino hasta que David experimentó esa culpabilidad que surgió esa sincera y honesta oración del Salmo 51 que la mayoría de cristianos conocemos. David dijo en ese salmo: porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí comienza la búsqueda de perdón.
Ahí comienza la necesidad de deshacerse de ese sentimiento de culpa. Cuando reconocemos nuestras rebeliones, cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios, que le hemos fallado y hemos ofendido su santidad. Dice David, yo reconozco mis rebeliones. Y luego él dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Es el hecho de haberle fallado a Dios. David no podía deshacerse de ese pecado, de esa experiencia que le atormentaba. Y por eso él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Y eso le hacía sentir esa culpa. Y David sentía entonces ese dolor delante de Dios. Ahora, él pidió en su oración del Salmo 51, él pidió a Dios que tuviera piedad de él, que borrara sus rebeliones, que lo lavara más y más de su maldad y lo limpiara de su pecado y que borrara todas sus maldades. Ahora es interesante realmente, hermanos, lo que David está pidiendo en esa oración. Y todos nosotros, no solo como cristianos, dije, sino el mundo entero, sabido de que somos pecadores, sabidos que le hemos fallado y hemos ofendido a Dios, todos deberíamos, en el momento que reconocemos ese pecado en nosotros, deberíamos de venir al Señor pidiéndole que tenga piedad de nosotros, que borre nuestras rebeliones, que nos lave más y más de nuestra maldad y nos limpie de nuestro pecado y que borre todas nuestras maldades, porque eso es lo que somos pecadores. Y cuando él hubo experimentado ese perdón de Dios, esa liberación de la culpa que él tenía, él dice en el Salmo 32, donde hemos leído, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando él se vio agobiado, cuando él se reconoció pecador, que había fallado delante de Dios y vino e hizo la oración del Salmo 51, en el Salmo 32, él ya habiendo experimentado ese perdón de Dios, él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué alivio, en realidad, experimentar el perdón de Dios y venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname, límpiame. Yo quiero deshacerme de ese sentimiento de culpa y tener la certeza que me has perdonado, que me has limpiado de mi pecado. Qué alivio sentirse libre de culpa cuando Dios ha perdonado y limpiado nuestros pecados. Termino con el versículo que encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Juan ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le dejo esta reflexión esta mañana. Todos fallamos delante de Dios. Todos por descuido podemos ofender la santidad de Dios. Todos podemos en algún momento andar arrastrando ese sentimiento, o más bien cargando sobre nosotros ese sentimiento de culpabilidad. Pero si confesamos nuestros pecados, primero reconocemos nuestros pecados, segundo lo confesamos a Dios, tercero somos perdonados por Dios y en cuarto lugar hacemos nuestra esa bienaventuranza de la que David habla, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo deseo en esta hora que si usted reconoce que ha fallado a Dios y es movido a buscar su perdón, le va a ser quitado ese peso de la culpa? Que Dios le bendiga y que pudiera usted reconciliarse y tener el perdón de Dios. Padre, gracias en estos minutos por tu palabra. Bendícela en todos aquellos que en algún momento la han de escuchar y que, Señor, ayudes a reconciliar esa comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.